Bienvenidas todas las personas participantes que nos acompañan el día de hoy. En esta ocasión, dentro del taller de intercambio de buenas prácticas, gestión municipal y derecho al buen gobierno, escucharemos al secretario de Movilidad en la Ciudad de México, maestro Andrés Layuz Loaesa, quien encabeza uno de los mayores retos de la ciudad, la movilidad en un espacio donde tenemos millones de personas que habitan diariamente y hacen uso de todas las modalidades de transporte público y privado. Por lo que sin duda será interesante escuchar la jerarquización dada al peatón, los ciclistas, el transporte público, transporte de carga, autos y motocicletas privadas, entre otros. Dentro de su exposición destacan 3 programas importantes: la tarjeta de movilidad, el cablebús y el transporte concesionado. Todas ellas acciones exitosas para nuestra ciudad, con el propósito de que el taller contribuya a compartir las buenas prácticas en la ciudad a partir de uno de los ejes de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, la sustentabilidad e inclusión. Estamos seguros que dentro de sus municipios y sus estados existen un importante número de programas estratégicos que nos gustaría compartieran con nosotros, pues sin duda el trabajo en equipo y bien organizado siempre arrojará los mejores resultados. Hola, como parte del taller de intercambio de buenas prácticas, gestión municipal y derecho al buen gobierno, les voy a platicar cuáles han sido 3 políticas de movilidad en el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México que creo que pueden ser útiles para otros municipios o estados de la República. Los 3 temas los voy a abordar desde 3 perspectivas. La primera es cuál es el beneficio que en cada uno de estos temas hemos tratado de lograr para las y los usuarios de transporte público. El segundo es, en términos de administración pública, cuáles han sido los principales retos y herramientas que hemos usado para lograr los objetivos establecidos. Y al final les voy a contar cuál es la diferencia con lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora en cada uno de estos temas. Los 3 temas son, primero que nada, la tarjeta de movilidad que hoy existe en la Ciudad de México, que es la tarjeta de movilidad integrada y que sirve en todos los modos de transporte que opera la ciudad y ahora empieza en el transporte concesionado. Después les voy a platicar de la construcción de las primeras 2 líneas de cablebús, 2 líneas de teleférico que operan como transporte público en la Ciudad de México. Y por último les voy a contar de la transformación que estamos haciendo del transporte concesionado, es decir, de aquel transporte público que operan privados a través de concesiones, que incluye la formación de empresas de transporte y la mejora de la calidad del servicio, pero también las pistas de cómo esto puede ser parte de una agenda de electromovilidad que ya ha estado implementando el gobierno de la Ciudad de México. En el primer caso, la tarjeta de movilidad integrada. Las tarjetas de movilidad o la forma de pagar sin efectivo y sin boleto en los medios de transporte público se ha ido generalizando en todo el mundo. Incluso en nuestro país no solo existe en la Ciudad de México, varias ciudades del país también usan una tarjeta de movilidad. Sin embargo, hay algunas cosas que creo que son importantes transmitir. La primera es que parte del objetivo de la tarjeta de movilidad es hacer más sencillo el viaje a las y los usuarios. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas, cuando no existe una tarjeta de movilidad y tienen que pagar en efectivo, muchas veces tienen que traer el cambio exacto, por ejemplo, para subirse a un autobús, porque muchos autobuses no dan cambio. Si imaginamos el viaje entero de las personas, esto quiere decir que tal vez la noche anterior a su típico viaje de trabajo o unos minutos antes a este viaje, tienen que conseguir el cambio. Y nos tenemos que imaginar a las personas buscando cómo conseguir cambios si tienen un billete, si lo hacen la noche anterior, si en la mañana en un puesto de periódico, en un puesto de chicles, compran algo y están obligados a comprar algo para poder tener cambio para el transporte. Esa es una primera pérdida de tiempo que no tiene que ver propiamente con el viaje de recorrido. Una segunda pérdida de tiempo ya no solo afecta a los usuarios, sino también afecta a la operación del transporte. Es mucho más lento el ascenso, sobre todo a autobuses,
pero también a otros medios de transporte, incluso como el metro o potencialmente el BRT o Metrobús como tenemos en la Ciudad de México, cuando se hace en efectivo. Por la misma razón, porque a veces se tiene que tener el cambio exacto o porque se tiene que hacer cola en una taquilla para ir pagando y recibir un boleto, pero en términos operativos esto afecta el tiempo de ascenso a las unidades. Puede ser el tiempo de ascenso o entrada a estaciones, pero donde se nota más es el tiempo de ascenso a las unidades. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas hacen cola para subirse a un autobús, están esperando en la parada y esa cola está determinada en parte por qué tan rápido se pueden subir al autobús. Cuando todo el mundo necesita traer cambio exacto o tal vez no trae el cambio exacto, va metiendo sus monedas, lo cual toma cierto tiempo, recibe un boletito del conductor, lo cual toma también cierto tiempo, y si no traen el cambio, entonces tienen que voltear a ver si el pasajero de atrás les puede dar cambio, negociar con el conductor si hay alguna forma en la que puedan pagar y paga también otro pasaje, etc. Entonces también ahí se pierde parte del tiempo. Y ya no solo, como decía, es el usuario el que pierde tiempo, sino que entre más tiempo esté una unidad parada haciendo ascensos, quiere decir que el programa de recorrido de todas las unidades en esa ruta puede ser afectado. La tercera cosa es que al tener un recaudo centralizado a través de una tarjeta de movilidad, también se transparentan de forma muy importante los ingresos que recibe el transporte y los egresos que esto tiene. Es decir, se transparenta cuántas personas están pagando por subirse al transporte y se transparenta cuánto está costando para que cada uno de los recorridos o servicios reciba este pasaje y lo convierta en parte de sus gastos de operación. Cuando se paga todo en efectivo, no queda muy claro dónde queda el dinero. ¿Por qué? Porque en algunos casos se paga en efectivo y ese dinero exclusivamente lo maneja el conductor de la unidad, sobre todo cuando se opera hombre-camión, pero incluso cuando se opera como empresa. Si todo el dinero se recibe en efectivo, la autoridad no sabe cuánto dinero se recibió y por tanto cuánto es el pasaje y el total que está recibiendo el transportista y por tanto no tenemos una idea de sus ingresos y no sabemos cuánto le cuesta operar, lo cual sirve para determinar la tarifa, sino que también hay un fenómeno que es la merma, que parte del dinero en efectivo, ya sea por cómo se cuenta en la unidad o cómo se cuenta después de estar en la unidad, no necesariamente empata con todo lo que debió de haber entrado según el número de pasajeros. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sirve para mejorar la tarjeta de movilidad? Reduce el tiempo y la comodidad de los usuarios para poder pagar su pasaje, reduce el tiempo de espera para ascender a las unidades y, tercero, transparenta el ingreso de recursos y, por tanto, el conocimiento de cuál es la demanda real del transporte en la ciudad. En la Ciudad de México, lo que hemos hecho ha sido extender el uso de la tarjeta de movilidad, que ya operaba en Metro y Metrobús, pero ahora opera también en los autobuses de la empresa de la ciudad RTP, en los trolebuses del servicio de transportes eléctricos, en el tren ligero, en el cablebús e incluso lo usamos en Ecobici para que las personas puedan sacar su bicicleta. La integración y la extensión de la tarjeta de movilidad integrada al transporte concesionado también ya inició. Y ya son varias empresas de transporte concesionado, en este momento son 4 y se está extendiendo literalmente mientras hablo a otras 2 y se está preparando para extenderla más para que también se pague con la tarjeta de movilidad integrada. Adicionalmente, al incrementar los puntos donde se puede pagar con una tarjeta, hay que incrementar los números los puntos donde se puede recargar la tarjeta. Tradicionalmente en la Ciudad de México solo se podía cargar en las estaciones de metro, metrobús y tren ligero. Esto quería decir que tenías que llevar tu tarjeta y en una de las máquinas, con una de las taquillas del metro, pagabas en efectivo y recibías, digamos, un abono en tu tarjeta. Ahora hemos ampliado 2 cosas. 1, las formas de pago y 2, los puntos de recarga. ¿Cómo se han ampliado las formas de pago? En el caso, por ejemplo, del Metrobús, en las líneas 1, 2, 3 y 4 de Metrobús, ahora se puede pagar el abono a la tarjeta de movilidad integrada con tarjeta de crédito, de débito y también con CODI, que es el QR que tienen todas las aplicaciones bancarias. Esta misma forma de pago también la extendimos a cablebús y al tren ligero
recientemente y vamos a seguir ampliando a todos los servicios de transporte de la ciudad de tal forma que la gente no necesariamente tenga que llevar dinero en efectivo para hacer el abono de su tarjeta, incluso cuando lo hacen en las estaciones. Sin embargo, también hay dos formas adicionales en las cuales las personas hoy en la Ciudad de México pueden recargar su tarjeta. Uno es en su celular con la aplicación de una empresa, Mercado Pago, en donde directamente ponen la tarjeta atrás del celular y se deposita el dinero de forma electrónica. Y la otra es en pequeñas abarroterías, de tal forma que estos abarroteros pueden recargar la tarjeta y no solo es un beneficio a los usuarios en términos de transporte, sino también un beneficio económico a los pequeños negocios en la Ciudad de México. Esto tiene que ver, y con esto termino la parte que describe cuáles son los beneficios de tener una tarjeta de movilidad integrada. La segunda parte, y creo que es muy importante que la conozcan todas y todos los gobiernos que están interesados en implementar o que están implementando algo parecido a lo que hicimos en la Ciudad de México, es que es muy importante definir cuál es la tecnología que va a usar el gobierno para implementar la tarjeta de movilidad. Y por la tecnología quiero decir el protocolo específico de la tarjeta. Hay muchos proveedores que, sobre todo en temas tecnológicos, están vendiendo sus productos como si la tecnología misma resolviera los muchísimos problemas que puede tener el transporte. Y no es la tecnología los que va a resolver los problemas. La tecnología nos puede ayudar a que algunos de esos problemas sean menos graves, a que las cosas sean más cómodas para los usuarios, pero no a resolver el problema de fondo de nuestro transporte. Sobre todo, no se pueden resolver esos problemas si la ciudad termina siendo dependiente de un solo proveedor. Es muy común que un proveedor de tecnología llegue y le diga a una ciudad: yo te resuelvo el problema de recaudo, yo te resuelvo el problema de peaje, tú nada más págame tanto, dame una concesión, dame una comisión de X. Y la verdad es que del lado del gobierno es muy importante estar bien preparado, teniendo un conocimiento detallado de la tecnología que se está usando, del estándar que se está estableciendo para cualquier incorporación adicional, ya sea de puntos de paga o puntos de recarga, esté abierta a cualquier proveedor. Y por último, que se conozca muy bien el sistema y el recaudo caiga directamente en arcas de la ciudad para garantizar la seguridad de los ingresos. Cuando hablamos del sistema de peaje, estamos hablando de una parte fundamental de los presupuestos de los sistemas de transporte. Por lo tanto, se tiene que tratar este sistema con la seguridad que, por ejemplo, se tratan los ingresos fiscales en una ciudad. No podemos estar en riesgo de perder una parte de estos ingresos porque hay una empresa que tiene derecho a cobrar lo que quiera, o no podemos perder una parte de estos ingresos porque hay una empresa que no garantiza la seguridad de las transacciones. Entonces, insisto, no se puede hacer sin el conocimiento tecnológico desde el lado del gobierno una implementación de esta naturaleza, y ese conocimiento debe estar dirigido a proteger los intereses de la ciudad, pensando, por supuesto, en sus usuarios, pero pensando en que estos intereses pasan por los ingresos que hay para todo el sistema de transporte. Por último, en este caso, nada más quiero describir qué es lo que teníamos antes y qué es lo que tenemos ahora. Lo que teníamos antes era, sí, una tarjeta de movilidad que servía para pagar el metro y pagar el Metrobús. Sin embargo, justamente porque no se había establecido un estándar tecnológico unificado, se había ido fragmentando gradualmente la tecnología que se estaba usando para el recaudo. Y esto lo que hacía en términos de servicios es que a veces no le funcionaba la tarjeta al usuario que lo usaba en metro, llegaba al Metrobús y ya no funcionaba, que no había una forma de atender y dar atención a los usuarios que estuviera unificada y siempre se resolviera el mismo tipo de problema, que no se había podido extender el uso de la tarjeta a RTP o a los trolebuses, aunque también eran servicios operados en la ciudad, porque no había el conocimiento de cuál sería el estándar que tenían que usar todos para que fueran perfectamente compatibles unos con otros. Una vez que y como encontramos esto, digamos, el diagnóstico fue donde había dificultades para los usuarios, donde no se aprovechaban los beneficios de integrar todos los servicios de transporte de la ciudad, hicimos este proceso de homologación, de estandarización y de ampliación del uso de la tarjeta. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Hoy tenemos una tarjeta única que sirve en todos los modos de transporte que ofrece la Ciudad de México. Tren ligero, trolebús, metro, metrobús, cablebús y ahora
transporte concesionado, que principalmente son los autobuses morados que se ven operando en la Ciudad de México. Tenemos formas de pago que son más fáciles para los usuarios. No siempre tienen que cargar en efectivo, pueden ahora hacer pagos digitales en su celular, pueden hacer pagos con tarjetas de crédito en estaciones y pueden hacer pagos en efectivo en más lugares que antes. Es decir, ahora hay puntos en abarroterías y otros servicios. E incluso lo que ha permitido tener una sola tarjeta es que ciertos servicios ofrezcan transbordos. En este momento, RTP está dando un servicio de apoyo al metro y cuando las personas pagan con su tarjeta en RTP y esa tarjeta la vuelven a pasar en el metro, ya está integrada la tarifa, ya no se le vuelve a cobrar a los pasajeros. Es decir, la tarjeta o el sistema reconoce que ya se hizo un pago y no vuelve a hacer el segundo cobro. Esto permite también ir facilitando y redirigiendo parte de la operación coordinada entre los distintos servicios de transporte de la ciudad. Hasta aquí, con eso termino con el tema de la tarjeta de movilidad integrada. Ahora voy al segundo tema, que es el cablebús o las 2 líneas de teleférico que hoy operan en la Ciudad de México. Estas líneas de teleférico, ¿qué le ofrecen hoy a los usuarios? Lo primero que nada es un viaje cómodo, seguro, silencioso y no contaminante. ¿Cómo se ve eso cuando estás usando el cablebús en la Ciudad de México? Se ve cuando llegas a una estación, la estación es muy iluminada, haces una cola que incluso en horas pico, aunque hay colas a veces, estas colas siempre se están moviendo justamente por las características del teleférico que nunca se detiene y está subiendo usuarios constantemente. Pagas con tu tarjeta de movilidad integrada el acceso, entras y en la cabina, una vez que esta va volando por arriba de las casas de la ciudad, hay mucho silencio. ¿Por qué? Porque las cabinas no tienen motores. Los motores solo están en algunas de las estaciones. Es un viaje muy estable porque no hay mayor movimiento. A veces hay un poco de viento y puede haber movimiento lateral, pero no es muy fuerte. No huele, y esto es muy importante, cuando vas en una cabina de teleférico, no hueles el diésel quemado al cual a veces estamos acostumbrados cuando vamos en un autobús. Y lo tercero es muy seguro. Lo cuarto, perdón, es muy seguro. No solo es seguro en términos tecnológicos, es decir, los teleféricos son los modos de transporte con menos incidentes que ponen en riesgo a las personas, sino que también es muy seguro en términos de seguridad pública. De hecho, en las 2 líneas que la ciudad opera de cablebús, no hemos tenido asaltos. Y es porque en la cabina va sentado viendo siempre a los otros pasajeros, 5 de cada lado, porque las estaciones tienen cierta altura con estructuras de vidrio importantes, los cuales hacen muy iluminado y transparente todo, y pues, no permite que puedan asaltar a una persona en la cabina sin tenerse que bajar y toparse al policía que está en la puerta, lo cual lo ha hecho también muy seguro. Los viajes de las personas son cómodos, son seguros, tienen una buena vista incluso, y el tiempo de traslado se ha reducido de forma muy importante. ¿Por qué se ha reducido el tiempo de traslado? Porque normalmente en el transporte tenemos 3 opciones: o ir por abajo, o ir al nivel de la calle, o ir por arriba de la calle. Y la ventaja de ir por abajo, como en el caso del metro, o ir por arriba, como en el caso del cablebús, es que no tienes que lidiar ni con las intersecciones, digamos, no tienes que lidiar con la traza vial, no tienes que lidiar con las calles, no tienes que lidiar con los automóviles que muchas veces generan el tráfico que hay en las calles. Esto permite que sea mucho más rápido y que hoy usuarios que usan el cablebús tengan una reducción de tiempo de viaje que antes hacían en microbús o en autobús de alrededor de 50%. Estos son principalmente los beneficios. Es seguro, es cómodo, no tiene ruido, no huele a humo y es sustentable. Después, pensándolo en términos de implementación, ¿cuáles fueron los principales retos o cuáles son las cosas importantes a considerar? Lo primero es que el servicio tiene que tener sentido en términos de la demanda. Es decir, el gobierno de la Ciudad de México, y de hecho, desde antes de entrar al gobierno, la jefa de gobierno, en ese momento candidata, definió que habría una línea de teleférico en la zona norte de la ciudad, en Cuautepec, y otra en Iztapalapa.
porque son zonas donde viven muchísimas personas que hacen muchos viajes de trabajo y los hacían en autobús, y también son las zonas donde menos se había invertido, siendo las zonas con el más alto índice de marginación de la Ciudad de México. Es decir, es densamente poblado. Sabíamos que iban a haber muchísimos viajes porque ahí ya operaban muchos autobuses en los lugares donde podían. La segunda cosa es que en estas dos zonas, con todo y que había autobuses operando, son zonas de difícil acceso. Y esto hacía que la operación en autobús o incluso en coche, los traslados sean muy lentos. ¿Cómo definimos que son de difícil acceso? De dos formas. La primera es que es de difícil acceso en términos geográficos, es decir, que puede tener colinas o montañas donde las pendientes son tan altas que algunos autobuses no pueden subir, o que toma mucho tiempo que suban, o que caminar es incluso muy difícil, o que la traza vial sea tal, es decir, el trazado de las calles sea tal que no permita que circulen muchos vehículos, o que incluso los propios autobuses puedan circular por el gigantesco congestionamiento que hay. Estas características en la línea 1 de cablebús en Cuautepec, es muy obvio que hay un problema con la traza vial. Es básicamente una cañada con una avenida principal en donde todo el transporte tenía que ir por ahí, incluyendo coches, motocicletas y autobuses. O en la línea 2, donde está construida la línea en la Sierra de Santa Catarina y tiene que hacer un recorrido con una pendiente importante, tiene que subir y bajar, donde no hay conexiones en la Sierra de Santa Catarina, que llamaríamos, digamos, conexiones horizontales entre las calles, sino que todas las calles tienen un trazado vertical hacia el eje principal en Ermita, Iztapalapa. Entonces, ¿qué es importante para un cablebús? Que haya demanda, es decir, que haya potencialmente muchos usuarios, que sirva para extender la red de transporte existente. En los dos casos se conecta al metro de la Ciudad de México. Es decir, las personas salen de su casa, caminan a una estación de cablebús y después llegan a una estación de metro que les permite ir hacia la zona central. El origen y destino son importantes. Importa de dónde salen las personas e importa a dónde van. Lo peor que puede pasar con una línea de cablebús es que llegue a un lugar donde no hay ningún motivo importante para ir. Entonces, la demanda está determinada en que estamos extendiendo la red de transporte de la Ciudad de México. Y el tercer componente es que también son las zonas de alta marginación en donde nunca se había invertido. Es decir, es una forma de enfrentar y combatir la desigualdad en la Ciudad de México. Esto, cuando se hizo el proyecto, se tuvo que traducir en estudios, en planos, en datos que reflejaban la densidad de población, la desigualdad en la ciudad y los trayectos donde se podía extender la red de transporte ya existente. Después de hacer estos estudios, entonces se preparó una licitación en donde hubo varios competidores para determinar quién le ofrecía un mejor precio a la ciudad en términos de construcción de la obra. Y no solo eso, se incluyó en el contrato de construcción un año de transferencia de tecnología. Es decir, como en el gobierno de la Ciudad de México no había habido un área o una empresa del Estado que antes operara un sistema de teleféricos, la propia empresa constructora tuvo que operarlo un año y durante ese año contratar al personal que sería más adelante personal del gobierno de la Ciudad de México para mantener la operación. Hoy, las dos líneas de cablebús en la Ciudad de México las opera el Servicio de Transportes Eléctricos, que es la misma empresa pública que opera trolebuses y el tren ligero. Estos son, y esto que acabo de escribir, son algunos componentes que creo que deben de ser considerados si es que alguna ciudad o municipio quiere también plantear o quiere construir un teleférico como parte del sistema de transporte público en su ciudad. Por último, en este tema, me gustaría comparar qué era lo que vivían antes los usuarios con lo que viven ahora. Antes, en las zonas de Cuautepec y la Sierra de Santa Catarina, en las alcaldías Gustavo Amadero e Iztapalapa respectivamente, las personas tenían que subir en autobuses a sus casas o cerca de sus casas para después caminar. Tenían que subir, en el caso de la Sierra de Santa Catarina, pendientes importantes, con trazas viales complicadas, y en el caso de Cuautepec hacer un recorrido de hasta 45 minutos, hora 25,
por unos cuantos kilómetros en una sola vialidad completamente congestionada. No solo eso, los autobuses y los microbuses en estas zonas eran muy viejos, o son todavía algunos muy viejos, y eso quiere decir que cuando vas sentado ahí, van haciendo mucho ruido, porque van brincando de un lado a otro, probablemente con malos amortiguadores, con tornillos sueltos, y se oye todo el tiempo el movimiento, a veces con el estéreo prendido a todo volumen. Se huele el diésel o el gas LP quemado de los motores, sobre todo cuando uno va sentado atrás. Y la vista que tiene solo es la vista dentro del autobús o tal vez de algunas de las construcciones en calles muy angostas. Adicionalmente, las propias conexiones dentro de las colonias, es decir, dentro de Cuautepec o dentro de la Sierra de Santa Catarina, de gente que tal vez eran familiares o amigos de la infancia, se habían ido perdiendo porque la longitud de los recorridos dentro de las colonias era muy largo. Por ejemplo, en la Sierra de Santa Catarina, ir de zonas que geográficamente están a 200, 300 metros de distancia, incluía hacer recorridos de hasta 45 minutos en un autobús, lo cual con el cablebús ya no es necesario. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos viajes cómodos, seguros, sustentables, donde no vas oliendo humo, donde no hay mucho ruido, donde tienes buena vista y sobre todo donde se permite que haya conexiones dentro de las colonias donde no las había. Sin duda, muchísimas personas usan estos modos de transporte para conectarse a la red central de transporte público de la Ciudad de México, como es el metro. Pero también muchísimas personas lo usan para moverse entre las estaciones que están dentro de las colonias donde se construyó. Por darles un ejemplo, en la línea 2, en Iztapalapa, la segunda estación saliendo del metro Constitución de 1917, está en desarrollo urbano Quetzalcóatl, donde había un muy pequeñito mercado. Como parte de la construcción del cablebús, se construyó un mercado en forma abajo de la estación. Esto ha hecho que muchas personas de la Sierra de Santa Catarina no tengan que ir fuera de la Sierra de Santa Catarina a un mercado o no tengan que caminar mucho a los tianguis que se ponen, sino que pueden subirse al cablebús y pueden ir justamente a este mercado que está ahora en la estación Quetzalcóatl. El tercer tema del cual voy a hablar tiene que ver con el transporte concesionado y la transformación que se está haciendo para mejorar el transporte concesionado, que incluye también los elementos y la consideración de cuándo este puede ser un transporte eléctrico. Primero voy a hacer un muy breve resumen de cómo funciona el transporte concesionado en la Ciudad de México para que en otros lugares puedan identificar qué cosas hay en común. Lo primero es que la mayor parte del transporte concesionado de la Ciudad de México opera bajo el esquema hombre-camión. Este es un esquema donde legalmente cada concesión es para operar una unidad. Sin embargo, en algunos estados de la República, aunque hay concesiones para empresas, estas empresas operan bajo el esquema hombre-camión. ¿Qué quiere decir en concreto el esquema hombre-camión? Que el conductor vive del pasaje que cobra en mano cuando opera la unidad y que si no es dueño de la unidad, tiene que pagarle una renta al propietario de la unidad. En términos concretos, ¿cómo se ve esto? El operador se levanta temprano en la mañana con una deuda que tiene que pagar al final del día. Esa deuda incluye que tiene que pagar el combustible, tiene que pagar el mantenimiento y su propio salario. Entonces, esos 4 componentes se pagan con el recaudo del día. Por lo tanto, cuando tienes a muchas unidades que opera una persona que vive y su salario depende de cuánto logró recaudar ese día, compiten entre ellos. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos en donde ya se opera como empresa y no es el esquema hombre-camión? Son nuevas unidades de transporte público que tienen cámaras y GPS, que en algunos casos, como les decía, se paga con la tarjeta de movilidad integrada, que no hay competencia entre los conductores porque ya es una empresa que le da lo mismo si es la unidad de enfrente o la unidad de atrás la que subió al pasaje, donde el recaudo está centralizado y eso permite que los conductores vivan de un salario y tengan derechos laborales, no vivan del pasaje que cobran. Para los usuarios tenemos un servicio más cómodo
más seguro y más regular, donde se hacen paradas fijas y hay un programa, digamos, de trabajo todas las mañanas para la empresa que tiene que ir cumpliendo para dar el servicio de forma adecuada. Cuando se hace la transición de hombre camión a empresa, no es un proceso fácil, porque las personas que son dueños de las unidades que operan como hombre camión reciben un ingreso que normalmente no tienen que compartir con nadie y que no asumen ningún riesgo más que el de la operación de la propia unidad. Sin embargo, cuando se convierten en accionistas de esa empresa, porque en la Ciudad de México, como se hace es que quienes son concesionarios individuales pueden convertirse en accionistas de las empresas que van a operar los mismos recorridos. Cuando se vuelven accionistas, comparten entre todos los accionistas parte del riesgo de operar una empresa, pero por supuesto también comparten los beneficios de operar una empresa de forma más eficiente que con un solo individuo. Parte del problema de que sea un solo individuo el que opera es que también es muy difícil tener o lograr acumular todo el capital que se requiere para pagar la inversión en una nueva unidad. En contraste, una empresa puede pedir un crédito como empresa, tener el capital para invertir y poco a poco ir pagando con el ingreso que tiene como empresa ese crédito. En el caso de la Ciudad de México, para garantizar que se pueda hacer la transición del hombre camión a la empresa, se estableció desde hace un par de años un programa de chatarrización de microbuses. Es decir, los concesionarios individuales presentan un microbús viejo, este microbús se chatarriza para que la persona que tiene la concesión se vuelva accionista de una empresa y esa empresa recibe un bono de chatarrización hasta 450,000 pesos por unidad chatarrizada y con ese bono de chatarrización de todas las unidades que se chatarrizaron se paga el enganche del crédito que piden a diversas instituciones financieras o las propias armadoras para adquirir la flota de la nueva empresa. Ahora, todo este proceso, que tal vez ya se conoce en distintos lugares del país porque no solo se ha hecho en la Ciudad de México, tiene un componente clave, que es que antes de hacer todo esto, se hizo o se hace lo mismo que en el caso del cablebús, que es que se tiene que medir muy bien la demanda. ¿Cuántos pasajeros, en qué horarios se van a subir a esos autobuses y en qué recorridos? Y esto es fundamental, porque la medición de la demanda es la que va a determinar cuántas unidades nuevas se necesitan comprar. Y el número de unidades nuevas va a determinar cuánto es la deuda que va a tener esta empresa o cuántas unidades, digamos, o cuánto va a gastar en comprar estas unidades. Y si no cuadra la demanda que tiene eso con el ingreso por la tarifa, con el número de unidades en operación, entonces estas empresas pueden quebrar porque compraron demasiadas unidades. O puede pasar lo contrario, que compraron muy pocas unidades y no logran satisfacer toda la demanda y por tanto incluso pueden empeorar el servicio. El balance entre la oferta y la demanda es absolutamente clave para determinar cuántas unidades se tienen que comprar para dar un servicio adecuado. Y por eso, siendo un elemento tan importante, es muy importante que cada gobierno o, digamos, el área responsable de los temas de movilidad o de transporte, de forma independiente a los transportistas, establezca el estudio de demanda. ¿Por qué? Porque muchas veces a los transportistas les conviene decir que hay más o menos demanda. A veces les conviene decir que hay más para comprar más unidades de las que realmente se necesitan y recibir mayor apoyo. O a veces les conviene decir que necesitan menos unidades para siempre traerlas totalmente llenas y haber hecho una inversión más pequeña, aunque den un peor servicio. La única entidad que puede con independencia establecer cuál es la demanda y la oferta correcta es la autoridad. Y lo tiene que hacer, insisto, sin la influencia de los otros actores que tal vez les conviene o vender más unidades o tener menos unidades y menos costos de operación. Todo esto requiere cierto conocimiento técnico que debe haber en todas las áreas, donde el objetivo final
indiscutiblemente, tiene que ser la mejora del servicio. ¿Qué quiere decir un buen servicio, sobre todo cuando estamos hablando de autobuses? Que los autobuses estén en buen estado, que las y los conductores estén bien capacitados para operar, que se cuente con un programa y un trayecto establecido desde antes de iniciar la operación todos los días, que se ofrezca certidumbre a los pasajeros de cuándo pasa, en qué puntos las unidades, y por supuesto que también estas unidades sean seguras y tengan elementos de seguridad en términos de seguridad pública, es decir, que tengan GPS y cámara. Adicionalmente, ¿qué es lo que hace más eficiente a estas empresas? Que tengan el recaudo centralizado, como les decía. Se puede tener recaudo centralizado con efectivo, sin duda, pero una tarjeta de movilidad permite que se conozcan los ingresos por parte de los propios transportistas y ellos manejen mejor su propio dinero a la hora de pagar los costos de operación y, por supuesto, tener algo de utilidad. Los ejemplos que doy de pasar de hombre camión a empresa privada no excluyen y nunca deben de excluir la posibilidad, y la Ciudad de México es probablemente casi excepcional en todo el país, de tener una empresa de transporte pública que opera. Pero creo que vale la pena que muchos municipios, muchos estados consideren que si no se puede ofrecer un buen servicio en autobuses a través de empresas privadas, consideren que sea a través de empresas públicas. La experiencia que tenemos en la Ciudad de México con empresas públicas es muy positiva en términos del servicio. ¿Por qué? Porque todos los elementos que les describí de qué define un buen servicio en autobús se pueden garantizar con una empresa pública. Se puede garantizar que el recaudo esté centralizado, se puede garantizar que las unidades sean relativamente nuevas y estén en condiciones de operar, y sobre todo se puede garantizar que los conductores tengan salario y derechos laborales. En la Ciudad de México la gente le gusta el servicio que dan las empresas públicas, muchas veces por arriba del que dan las empresas privadas. Sin embargo, también, y hay que reconocerlo, hay esquemas mixtos, como es el caso de Metrobús en la Ciudad de México, donde Metrobús es una empresa pública, al igual que lo son RTP y el Servicio de Transportes Eléctricos, pero en Metrobús, quien ofrece el servicio directamente y la operación de los autobuses son empresas privadas. Lo que realmente hace Metrobús es supervisar y regular los contratos que se tienen con estas empresas privadas para que ofrezcan el servicio. Pero se garantizan las mismas condiciones que describí antes sobre un buen servicio. El recaudo está centralizado, las paradas están establecidas, las y los conductores están capacitados, tienen salarios y tienen derechos laborales, y se garantiza que las unidades estén en buenas condiciones para operar. En resumen, el esquema hombre-camión que conocemos en muchas ciudades de nuestro país no tiene por qué ser así para siempre. Con un buen estudio de demanda, con un buen trabajo con los transportistas, se pueden transformar para operar como empresa y ahí ofrecer una mejora en el servicio, con unidades nuevas, con conductores con salario, con servicios programados. Sin embargo, si por algún motivo eso no funciona, todo gobierno tiene la posibilidad de crear una empresa de transporte pública que sea propiedad del gobierno y que opere precisamente bajo las condiciones que acabo de describir. Y por último, que incluso cuando existe la participación de privados, se puede hacer una combinación entre la participación del Estado, la participación del gobierno y los privados para tener un servicio bien supervisado y bien regulado que pueda ofrecer mejores características para las y los usuarios. Estos tres esquemas, que son básicamente el completamente privado, el público y el que mezcla público y privado, también nos definen las oportunidades que hay para hacer la transición hacia autobuses eléctricos. En el caso de la Ciudad de México, donde hemos avanzado más en términos de electromovilidad ha sido a través de las empresas públicas, como es el caso del Servicio de Transportes Eléctricos, en donde en esta administración se han comprado ya 300 trolebuses
que son trolebuses con una nueva tecnología que también tienen baterías, por lo tanto no tienen que estar conectados, a veces van conectados, a veces van desconectados, y tenemos una empresa pública que ya conocía esa tecnología, que la lleva operando muchísimo tiempo, que tiene muchos menores costos de mantenimiento porque los autobuses eléctricos, digamos, tienen menos partes móviles. El segundo esquema en el que hemos avanzado en términos de electromovilidad es en Metrobús, en donde Metrobús es la empresa pública y uno de los operadores privados hizo la inversión para comprar autobuses eléctricos de baterías. Esto requirió un diseño financiero importante. ¿Por qué? Porque los costos de operación de los autobuses eléctricos son más bajos que los autobuses de diésel. La electricidad es más barata, el mantenimiento es más barato. Sin embargo, el costo de adquisición es más alto. Hoy los autobuses eléctricos son bastante más caros que los autobuses de diésel. Por lo tanto, el diseño financiero se tiene que hacer a largo plazo, sabiendo que vale la pena pagar más o invertir más por unidades más caras, porque en el largo plazo los costos operativos van a ser más bajos y eso permitirá que las empresas puedan pagar la inversión y, por supuesto, tener una parte de utilidad en el caso de empresas privadas. E incluye, y cuando uno piensa en el largo plazo, cuando habla de autobuses de baterías, tiene que pensar en la infraestructura de recarga, es absolutamente clave. Los autobuses no pueden recargarse de forma lenta, como tal vez lo puede hacer un coche, porque si recargan de forma lenta se reduce el total de flota en operación. Entonces necesitan una infraestructura potente de recarga para hacer cargas rápidas. Y no solo eso, se requiere, después de más o menos entre 7 y 9 años de operación, cambiar las baterías de esos autobuses, que es uno de los componentes más caros del autobús. Por lo tanto, la corrida financiera debe de incluir el costo inicial del autobús, el costo de operación, el costo de la infraestructura y el costo de renovación de las baterías. Donde hemos avanzado menos, pero tenemos ya claro justamente los elementos del modelo financiero, es cuando la operación es completamente privada y estamos trabajando con concesionarios que justamente vean las ventajas de reducir sus costos de operación pese a tener mayores costos de inversión. Y en este caso también vale la pena trabajar con instituciones públicas, sobre todo banca de desarrollo o algunas instituciones internacionales que estén interesadas en financiar unidades de transporte público eléctricas, no solo en términos financieros, sino también por el impacto que esto tiene en el medio ambiente. Al final, el servicio que con todos estos esquemas se debe de poder dar es un servicio de transporte público digno, que le dé el mejor servicio a las personas que más lo necesitan, que permita que el viaje de las y los usuarios sea un solo viaje, que no importa en qué modo de transporte vayan, este sea cómodo, seguro, no contaminante, y que sepan y tengan certidumbre sobre su recorrido y su trayecto, que sepan que si se suben a 1 hora en un punto, saben perfectamente bien a qué hora se van a bajar en otro punto. Para eso se requiere atender de forma prioritaria a las zonas que normalmente no han sido atendidas y que muchas veces tienen el peor servicio de transporte en vez de tener el mejor servicio de transporte cuando son las personas que más usan transporte público. Con esto termino y simplemente quiero reiterar algunas cosas que creo que son importantes. La tarjeta de movilidad integrada no solo es una solución tecnológica, es una forma de mejorar los tiempos de viaje de los usuarios, de darles facilidades para el pago, de transparentar los gastos e ingresos de la operación de transporte, sea público o privada. Segundo, el cablebús es un gran medio de transporte que sirve para reducir los tiempos de traslado, para dar el mejor servicio, el de mejor calidad, el viaje más cómodo que tenemos en todos nuestros modos de transporte, sobre todo a las zonas más complicadas en términos geográficos o en términos de traza vial, y acercar a esas personas a sus destinos, sobre todo cuando esto los permite conectarse con otros modos de transporte, para en el caso de la Ciudad de México ir a la zona central de la ciudad, pero pueden ser simplemente las zonas de trabajo o las zonas de escuela o las zonas de esparcimiento en cualquier ciudad.
Y lo tercero es que las formas de operar el transporte en superficie, sobre todo autobuses, debe de considerar cómo se mejora cuando es operado por privados, incluso que reciben apoyo del gobierno, pero que tiene que ir acompañado con mejoras sustantivas en el esquema operativo. 2, cómo operarlo con una empresa pública, en caso de que se opte por operarlo con una empresa pública como una alternativa frente a las deficiencias que conocemos de los servicios operados por privado. O 3, cómo hacerlo en una combinación entre público o privado, donde sea la autoridad la que establece la supervisión y las reglas de operación para garantizar la calidad del servicio. Y a partir de estos 3 esquemas, empezar a avanzar en el que de forma más certera y permita, digamos, una inversión más útil al gobierno y por tanto un beneficio más rápido a la sociedad, los distintos esquemas de electromovilidad que se pueden hacer con este tipo de transporte. Recordando que no solo los autobuses son eléctricos, el metro es eléctrico, el tren ligero es eléctrico y por supuesto el cablebús es eléctrico. Y si nos vamos a modos de transporte que no son eléctricos, pero son sustentables, no sobra, y más bien siempre hace falta recordar a las bicicletas, en donde se debe construir infraestructura que permita que las y los ciclistas se muevan de forma segura en la ciudad. Se debe construir infraestructura que permita que las y los ciclistas guarden sus bicicletas, sobre todo en las terminales de transporte, de forma segura para poder ser usuarios de bicicleta y transporte público. Y 3, de ser posible, operar un sistema de bicicletas compartidas para que las personas que no tienen acceso a una bicicleta, sobre todo después de un viaje de transporte público, puedan tenerlo como parte del servicio de transporte público de una ciudad. Muchas gracias.